Ser Asprilla es uno de los jugadores que más ha sonado en este mercado de fichajes. Es el jugador que más ha sonado para poder cambiar de liga y poder cambiar de club, a dar un salto en esas ligas importantes de Europa. ¿Cuáles son esos equipos que lo han estado sondeando? ¿Qué ligas lo han estado pretendiendo? Vamos a hablarlo hoy acá en un toque y también descifrar un poco de qué juega y qué tipo de jugador es Yasser Asprilla. Bueno, uno de los nombres que ha estado sonando en estos últimos días, nombres colombianos que han estado sonando para dar el salto en Europa. Ya hicimos uno de los nombres, o uno de los videos mejor, mencionando algunos jugadores que pueden dar ese salto al fútbol europeo para estar en las principales ligas, por si quieren ir a chequearlo dentro de nuestro canal de YouTube. Ahí no mencionamos a Yasser Asprilla porque Yasser Asprilla se encuentra en la Liga Europea, aunque se encuentre en la segunda división del fútbol inglés. ¿Qué pasa con Yasser Asprilla? Es un jugador que ha sonado para dar el salto no solo a la primera división, sino también en diferentes equipos europeos en las principales ligas. Ha sonado para Inglaterra, obviamente, ha sonado también para el fútbol francés. También han sonado por ahí equipos de la liga inglesa y también un equipo del fútbol español. Pero vamos a hablar un poco, partiendo un poco de los equipos que no han estado planteándolo, digámoslo así, dentro de su valor del mercado, de las negociaciones que han tenido con el Watford. Y adicional a eso, vamos a hacer un pequeño análisis, una radiografía de lo que ha sido Yasser Asprilla en su corta edad y en su trayectoria desde que jugó o debutó en el Envigado, en la Liga Colombiana. ¿Qué hay que decir primero? Es un jugador valorizado, no solo por lo que ha hecho con la selección Colombia, no solo por su irrupción en el Watford o en el Envigado, sino también por la proyección. Es un jugador totalmente joven que tiene 20 años con mucha proyección dentro de su fútbol. Podríamos entrar a debatir un poco en qué proyección o en qué posición y qué características es lo que más resalta Yasser Asprilla a su corta edad, y eso lo vamos a estar mencionando más adelante. Pero hay una realidad y es que hoy por hoy en el mercado de fichajes del fútbol actual, jugadores de muy corta edad que tengan muy buena proyección son jugadores que se valorizan mucho. Y más cuando ya han tenido irrupciones también en su selección nacional, como es en este caso la selección colombiana, que lo ha hecho no solo en la selección de mayores, sino también en la selección sub-20. Ha tenido una irrupción, digamos que muy buena por parte de Yasser Asprilla ante las escasas, digamos, oportunidades que ha tenido más que todo en la de mayores que en la sub-20. En la sub-20, digamos que tenía su puesto asegurado por su corta edad y también por la trayectoria y por donde estaba jugando y también por su momento, por su presente. Pero en la Liga perdón, en la selección de mayores, ahí sí que la ha tenido un poquito más difícil por una cuestión de competitividad dentro de los puestos en los que suele jugar Yasser Asprilla. Ahí tenemos mucha más competitividad en la selección de mayores, pero aún así se ha ido acercando. Lo han ido acercando, inclusive lo llevaron a la Copa América, que aunque uno esperaba que tuviera mucho más minutos de los que tuvo, se le fue acercando mucho más al grupo y a jugadores importantes como Juanfer Quintero y como James Rodríguez para irlo acercando a ese grupo y a esa proyección de posibles jugadores de la selección Colombia. Pero ahora, Yasser Asprilla tiene una valorización entre unos 25 y 30 millones de euros en el mercado. Es lo que ha, digamos que, tasado el Watford para poder trasladar o traspasar al jugador a un equipo que lo pretenda dentro de las ligas europeas. La pretensión del jugador es continuar en el fútbol europeo, pero dar el salto a la primera división en un equipo que le brinde las mismas oportunidades o mejores oportunidades de juego de lo que ha tenido ya en el Watford. ¿Qué equipos no han tanteado dentro de ese mercado de fichajes? El Olympique de Lyon estuvo también un poco preguntando por la situación del colombiano, aunque la situación del Olympique de Lyon es la de vender jugadores para poder hacer caja y asimismo poder empezar a hacer la compra de jugadores importantes y hacer su plantilla de cara a lo que será este 2024 segundo semestre. Leicester también estuvo dentro de esa disputa, aunque
bueno, disputa entre comillas, porque ha sido más una cuestión de interés, más no de certeza como tal en cuanto a ofertas por parte de este club hacia el Watford. Y el último, uno de ellos, que es el más cercano que ha estado el jugador colombiano, es el Rennes de la Liga Francesa. ¿Por qué el más cercano? Porque hubo un acuerdo previo entre el Watford y el Rennes. El jugador ya estaba presto a hacer todas las diligencias médicas que necesitaba para su vinculación y su traspaso, pero el Watford cambió un poco los términos, cambió un poco las pretensiones dentro de ese contrato contractual entre los dos clubes y el fichaje se cayó por momentos. Citando un poco de lo que dice Fabricio Romano, eh, el Leicester preguntó por él, pero el Porto y el Girona también se han puesto en contacto para conocer las condiciones de la operación y contar con los servicios del colombiano. Ahí entraría también unas dos ligas más, que serían la Liga Portuguesa y la Liga Española. Un Girona que hizo una gran temporada en la temporada anterior, creo que si no estoy mal quedó entre el segundo y tercer puesto, y el Porto, un equipo clásico para los colombianos, donde suelen darnos... adaptarse mejor al fútbol europeo, dando ese salto primero hacia este tipo de equipos portugueses. Ahora, algo que sí se ha mencionado muchísimo más es que ya hay un acuerdo casi que verbal por parte de los dos clubes entre el Rennes y el Watford por el traspaso del jugador por una suma entre los 25 millones y los 30 millones, que es lo que ha tasado el Watford al jugador colombiano de 20 años. Adicional a eso, vamos a estar hablando un poquito de qué tipo de jugadores ya será Asprilla o lo que estaría contratando el club que desee contar con sus servicios en el fútbol europeo. Lo primero que hay que decir es que Yasser Asprilla, desde que llegó, desde que debutó en el Envigado, se le vio siempre unas condiciones técnicas muy inusuales para jugadores de ese tipo de edad. También la creatividad y la personalidad de jugar en una posición en la que suelen ser jugadores muy creativos. Y digamos que los famosos crack son los que suelen jugar en las posiciones en las que debutó Yasser Asprilla, que fue más la de un estilo un mediapunto, un enganche, un 10. Ahí fue donde debutó Yasser Asprilla, o la posición y el rol en el que se desempeñó en el Envigado para después dar el salto directo a la liga de la segunda división del Watford. Eh, Posterior a eso, Yasser Asprilla, lo que uno podría decir es que es una mezcla entre James Rodríguez y un poco también entre Juan Fernando Quintero, porque es un jugador que tiene esa capacidad de resolutiva en los últimos metros entre un pase y entre un disparo de cara a portería. De hecho, ya ha hecho goles con la selección de mayores en amistosos, muy buenos por cierto. Mm, Y también tiene la creatividad o esa finta elegante que tiene Juanfer Quintero, muy, muy característica en el juego de Juanfer Quintero. Creo que es una mezcla de los dos, pero que si me apuran un poco, es un jugador que aún le hace falta una pausa dentro de su juego. Es un jugador que sabe acelerar muy bien, tiene muy buena conducción y muy buen regate. Es zurdo además, es muy bueno en ese tipo de sentido. Pero recuerdo que en la sub-20, cuando tuvo que tener esa batuta de llevar el equipo al hombro, le faltó ese toque de pausa que le ayudaba a tener mayor clarificación en las jugadas o en las conducciones que él iba hilando, iba generando, sobre todo en ese carril central, porque ya vamos también a hablar más adelante o a mirar los mapas de calores de donde jugó en cada club, o en los dos clubes, pero también en la selección Colombia, la selección sub-20, donde lo han utilizado, donde mejor ha rendido y donde mejor encaja su fútbol. Pero lo cierto es que le hace falta todavía, y es totalmente lógico, tiene 20 años, pero le hace falta todavía esa pausa que me parece necesaria para un jugador de las características de Yasser Asprilla y por donde mejor sabe moverse, que es en carriles interiores. Porque tiene el giro, tiene la técnica, tiene el control y sobre todo tiene la finura para ese tipo de recepciones a espalda, jugar en esos carriles interiores y sobre todo en poco espacio. Pero la pausa también es necesaria para encontrar mejores movimientos para una habilitación posterior a un desmarque de un compañero
tratar de darle una pausa más también para el ritmo de juego propiamente del equipo, que eso le faltó, por ejemplo, mucho a la selección sub-20. Y esa pausa también para saber dónde mejor ubicarse o maniobrar mejor en esos pequeños espacios para poder decidir mejor en qué zonas poder pasar la pelota o si disparar o si esperar un poco para no encontrar a un compañero ya en fuera de juego. Creo que ese factor es el más principal y creo que le está faltando a Yacer Asprilla, pero que lo irá aprendiendo también dentro de su proceso formativo, estando en un club como ya sea o en el Rennes o donde se le dé la oportunidad de dar un progreso dentro de su fútbol, ya sea en una liga importante, una liga menor, pero que sea en un fútbol de alta competitividad. Ahora, si nos vamos un poco a lo que fue Yacer Asprilla, en su liga, en su debut, mejor. En Envigado vemos que su mapa de calor siempre fue el carril central. Era un jugador muy de esta zona. Por eso por eso es que, a ver, a Envigado suele decirse que es la mejor cantera que tiene el fútbol colombiano, no solo por la cantidad de jugadores que saca, sino por la calidad de jugadores que saca. Yo creo que ahí está la gran diferencia entre las otras canteras que solemos tener en nuestro fútbol colombiano. Y es que en Envigado la formación es tan buena por parte del club que de ahí, para mí y en mi concepto, salen los mejores jugadores más talentosos, sobre todo en esa zona del campo, en el medio campo, ya sea en primera línea o en una línea mucho más ofensiva como es en la que juega Yacer Asprilla. Pero acá en esta zona de acá es donde solíamos ver a Yacer Asprilla jugar en el Envigado. Pasando a la siguiente, que fue la de apertura, él debuta en la de clausura en el 2021 y entra en la de 2022. Empezó a tener mucha más cobertura, no solo en la parte inicial de la jugada, también tiene que ver donde se paraba mucho el equipo, pero su zona de influencia empezó a escalar un poco hacia el sector derecho, pero sin desaprovechar por completo el carril central, que es donde tenía mayor influencia el jugador. Acá era donde tenía la influencia creativa, pero digamos que escalando su juego un poco hacia el sector derecho, el jugador tenía también un poco la visibilidad para algún centro, algún disparo o algún pase. Al ser zurdo tiene esas tres características para buscar alternativas dentro de su juego ofensivo. Una vez empieza su osadía en el juego, en el fútbol europeo, su posición cambia. Empiezan a utilizarlo en otro tipo de carriles, en otro tipo de módulo y también en otro tipo de intención, es decir, en otro tipo de estilos de juego, perdón. ¿Por qué? El fútbol inglés es un fútbol mucho más caótico, a diferencia de nuestro fútbol colombiano. Nuestro fútbol colombiano es mucho más lento, precisamente porque es un fútbol que es mucho más lento no solo por la cuestión del arbitraje, también por las situaciones climatológicas que suceden acá a nivel nacional, sino también porque nuestro fútbol es mucho más controlado en ciertas cosas. Hay ciertas licencias, mientras que en el fútbol europeo no tenemos, no se le ejerce ese tipo de licencias en el fútbol europeo, como el regate, la conducción, etcétera. Aquí se empieza a ser mucho más posicional para Yacer Asprilla, ya no tiene tanta libertad como lo tuvo en el Envigado. De hecho, si vemos su zona de influencia, se divide en dos partes, o mejor dicho, en dos alturas distintas, pero en un mismo carril que es el sector derecho. Aquí, Yacer Asprilla empieza a tener una influencia distinta. De hecho, Yacer Asprilla lo empiezan a manejar en un 4-2-3-1 en el sector derecho o en una especie de línea de 5 en el fondo, donde muchas veces le colocaban dos delanteros y él era un estilo de media punta. Pero fue en escasas ocasiones en las que jugó en esa posición. Normalmente, esa fue su zona de influencia en todo el Watford, acá, y que alternaba alturas a ser un equipo que jugaba mucho a la transición, al contragolpe. Pero aún así, cambiando su posición, cambiando su rol, que acá tenía que ser mucho más posicional, no tenía tanta licencia de jugar en el centro como si lo llegó a hacer inclusive en el Envigado, como ya lo hicimos. eh, Tuvo la capacidad, y eso tiene que ver mucho con el talento, de poder sobresalir estando en esa posición mucho más
estático, mucho más posicional, mucho más encarcelado, digámoslo así, dentro de la función que tenía que realizar para el técnico en el Watford, logró sobresalir en ese tipo de funciones. Es decir, que es un jugador que sabe adaptarse dentro del carril central hacia el carril derecho, obviamente adaptando sus condiciones a ese tipo de rol y a ese tipo de características. De hecho, digamos que los ataques ofensivos que hacía el Watford muchas veces relucían propiamente por la creatividad que pudiera tener Yasser Asprilla en ese tipo de sectores, porque eran tan ofensivos no, sino tan esporádicos en ese tipo de ataques que era mucho vértigo dentro del juego, era un vaivén que ofrecía el Watford para siempre estar muy parado en ese tipo de altura, es decir, una especie de defensa o líneas que hacía el equipo del Watford entre una zona media baja o una zona baja para aprovechar ese tipo de espacios en las bandas con los delanteros, ya sea con centros, habilitaciones y demás. Pero aún así, Yasser Asprilla logró sobresalir en este tipo de funciones. Y adicional a eso, la selección sub-20 en el Mundial, su carril estuvo mucho más en la media punta, si vemos en esa zona, mucho más en el carril, todo el frente de ese carril central, alternando mucho con lo que recuerdo que era con Luna, alternando también posiciones o con las proyecciones que lograra hacer Puerta, pero jugando siempre entre líneas. Y jugando ahí entre líneas es donde se le vio mucho la falencia de la pausa dentro de su juego para darle un segundo aire o un aire mucho más controlado en esos ataques que lograra hacer la selección Colombia. Pero ha alternado sus posiciones y su mapa de calor ya será Asprilla, es decir, que tiene variedad en la posición donde lo quieran utilizar para el equipo que quiera hacer con los servicios de Yacer Asprilla. Esta sería una radiografía de lo que podría verse de Yacer Asprilla dentro de su próximo club, que creo que está muy sonado, creo que va a ser el Rense quien está ganando la disputa por hacerse con los servicios del colombiano. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya al piso co. Y obviamente acá en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle like al video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.